leíamos entre nuestros titulares, los que tenían que ver con lo económico esta mañana, uno de Petroguía, que tiene como fuente a la firma consultora Ecoanalítica. Muestran el peso que está teniendo en el presupuesto familiar mensual el pago de la gasolina a ese precio de 50 centavos de dólar. Primero, alimentos con 55%, luego medicinas 15%, y ahí en tercer lugar aparece el tema del combustible. Es un buen punto de inicio, un buen punto de origen de esta nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y bueno, a todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación, por acercarte al estudio. Van a ser varios temas el día de hoy, pero quisiera partir por este que era titular de Petroguía. Y pensaba yo cuando leía el titular esta mañana, decía, bueno, es que los servicios en términos generales no estaban en el presupuesto antes. O sea, sí, claro. Nadie tenía el presupuesto el agua, nadie tenía el presupuesto ni la luz, la electricidad, ni el teléfono, el gas, telecomunicaciones en términos generales, teléfono y tal, sí. Gasolina tampoco. El tema, y qué bueno que se vayan sincerando las tarifas, el tema es el momento y el poder adquisitivo, ¿no? Efectivamente. Fíjate que sí, ese es un buen punto como tú lo señalas, porque en Venezuela pareciera que vivimos en los extremos, ¿no? Nosotros pasamos de ser una economía con unos niveles de subsidios enormes, sí, y una expresión de esos subsidios, no la única, era el tema del valor de las tarifas, ¿no? Como tú lo has mencionado, que nadie, la verdad, lo consideraba importante, no era un tema de preocupación en el presupuesto, como puede ser en otros países. Muchas personas que nos oyen tendrán familiares, amigos en España, en Estados Unidos, o en la misma República Dominicana, que está aquí cerquita, donde, bueno, tienes que no necesariamente prender el aire, tienes que apagar luces y cuidar, porque si no la factura de la electricidad puede ser enorme. En Venezuela no tenemos ese problema. Y hemos pasado a otro extremo donde el país se ha encarecido muchísimo. Obviamente los servicios han subido, pero otras cosas también han subido y no el sueldo y salario. Entonces tú tienes un desequilibrio donde el costo de vida, que es pagar todas estas cosas, subió de manera importante, pero no los sueldos, y eso por supuesto genera una pérdida de calidad de vida importante y también unos desequilibrios en la familia. El caso específico de la gasolina, bueno, efectivamente ahí confluyen varias cosas. En primer lugar es la disminución del peso de la gasolina subsidiada. Recordemos que en Venezuela, en teoría, tú tienes dos precios, uno muy económico, yo ni siquiera recuerdo cuánto es, que es lo que llaman comúnmente las gasolineras subsidiadas, o el costo de la gasolina subsidiada, y luego tienes el dolarizado, como se le conoce popularmente, de $0.5 por litro. Entonces, lo que ha ocurrido es que cada vez el uso de la gasolina dolarizada se está extendiendo, cada vez son menos las bombas con gasolina subsidiada, y por lo tanto pagar $0.5 por litro, bueno, ya tiene un peso específico en presupuestos familiares. Por eso es que tú ves que mucha gente, en las pocas gasolineras que quedan con subsidio, hay colas en muchas partes, porque bueno, para mucha gente no es que quiera hacer la cola, es que lo único que puede permitirse en el contexto de su presupuesto familiar pagar. Luego tienes un segundo elemento que es la escasez de combustible, sobre todo fuera de Caracas, del área metropolitana de Caracas. Hay en algunas regiones hay problemas con el combustible. Eso provoca también que incluso escasee la gasolina dolarizada. O sea, aquí no hay ni subsidiada, obviamente, dolarizada tampoco, y a veces tienes que recurrir a mercados negros que se generan. Entonces, imagínate eso en el peso del presupuesto. Entonces, es importante, y efectivamente, cuando hicimos este trabajo el año pasado, que fue una encuesta un poco para medir los gastos promedio de una familia, encontramos también sorpresivamente que gasolina aparecía en el tercer lugar. Incluso el cuarto lugar es transporte. O sea, fíjate que ese ítem, si lo englobamos como un todo, gasolina y transporte, es hoy el tercer elemento de peso en un presupuesto de una familia.
Mira que mencionabas otras ciudades, incluso países, y hablabas de las tarifas, de los precios, de los servicios, y de cómo se ahorra, y de cómo prendes el calentador y cuando ya el agua está caliente lo apagas, te bañas rápido y listo, ¿no? Y la luz, lo Sí. mismo, la electricidad. Suele escucharse con mucha frecuencia, oye, Caracas está tan cara como Miami. Asdrúbal, pero es que Miami está carísima. Sí, Miami es muy cara. O sea, Miami es una ciudad muy cara y entonces la gente que tiene acceso y que tiene posibilidad de eso, de viajar, dice, es que Caracas está tan cara como Miami. Mira, obviamente en algunas cosas sí, en otras no. Entonces, un poco ver el promedio. Yo te diría que ya no creo que en términos de cuando sumemos todo, lo que es costo de vida, lo que es alquileres y otras dinámicas, lleguemos a Miami. Tal vez la gente yo creo que se refiere probablemente en términos de restaurantes, sí eso estamos imagino. prácticamente en niveles La muy par. similares. En términos incluso de costos de algunos alimentos, Venezuela es más caro incluso que Miami, Por ejemplo, lo hemos visto. Mira, cosas como por ejemplo, bueno, ha bajado ahorita mucho, pero lo que era temas de lácteos, por ok, ejemplo, ok. en Miami son muchísimo más económicos que acá. Un yogur, Sí, cosas sí, de sí. ese tipo. Algunas verduras también en algunos momentos era incluso más barato. La leche, Claro. bueno, lácteos. Entonces sí hay algunas cosas. Sí. Y en otras más o menos equivalentes, Sí. ¿no? En términos, Lo por que sí ejemplo, conviene comprar acá es, por ejemplo, mango y aguacate. claro, exactamente, pero el queso también, Sí, es verdad, claro, claro. nuestro queso es muy diferente al de Estados Claro, Unidos, pero absolutamente. también hay una diferencia de precio. Pero sí te diría que en el contexto de Latinoamérica, Sí. sí estamos viendo que Caracas pues se ha encarecido muchísimo. Es hoy una de las ciudades más caras de América Latina. Lo que pasa es que también aquí no hay la movilidad en términos, por ejemplo, de alquileres que puedes ver en otras ciudades y eso distorsiona un poco el presupuesto, pero incluso para alguien que quiera mudarse hoy solo en una ciudad como Caracas, el costo de los alquileres es elevado, hasta de una habitación. Entonces, sí, nos hemos encarecido, pero como lo dije al principio de esta conversación, lamentablemente los salarios están muy rezagados. Entonces, eso lo que te genera en el fondo, Román, es una enorme desigualdad. Entonces tú tienes una estructura que es muy costosa, que la mayoría no se puede pagar, esa mayoría entonces tiene unas condiciones de vida muy precarias o con importantes limitaciones. Y luego tienes un grupo más pequeño, una minoría que sí puede tener de alguna manera acceso a estas bondades, ¿no? A un buen restaurante que ya aquí existen, a lo mejor puede alquilar algo, que también las condiciones de alquiler en Venezuela por el tema de la inseguridad jurídica son elevadas, te piden una gran cantidad de meses. Entonces sí, es una economía con muchísimas distorsiones, que bueno, el tema salario, de todas las variables, y es lo lamentable porque es lo que toca a la gente, es una de las que más tarda en ajustarse, porque está ligada a productividad, Claro. a producir. Entonces, mira, si tú tienes una economía en las condiciones de Venezuela tan pequeña y con tantas dificultades para incrementar producción, para que haya más empresas, difícilmente también los sueldos puedan subir a la misma rapidez que suben otras cosas, ¿no? Hablando del comportamiento económico de nuestro país, es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña. En redes ha venido circulando desde hace un buen tiempo, no es nuevo, una imagen, una gráfica, una animación que tiene unos circulitos y dentro de los circulitos las banderas de los países de América Latina y se ve cómo suben y bajan, ¿no? Ah, Con sí, el paso de los años. para varias cosas lo hacen, es Exacto. cierto. Y eso desde el último, el que ha sido viral, el más reciente, parte desde 1960 hasta nuestros días. Por muchos años se vio una Venezuela muy robusta, muy por encima de la mayoría de los países. Sin embargo, bueno, tuvo sus caídas, volvió a subir, tuvo sus caídas, volvió a subir, pero es impresionante la caída a partir del año 2013. Ese comportamiento económico de Venezuela, cuando uno ve esa imagen, está vinculado ¿a qué? A producción y precios de petróleo, a políticas públicas, a un tema de administración, de prioridades, de corrupción, de despilfarro, de qué, por qué, porque esa volatilidad y caída particularmente desde 2013. Fíjate, yo te diría que, bueno, en 2013 confluyeron varias cosas, ¿no? Por un lado, los desequilibrios empezaron mira, en realidad los países son como un ser humano. Voy a usar el paralelismo, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad, rara vez tú apareces y se agrava y te mueres, ¿no? No ocurre, pero no es común. Generalmente tú empiezas a desarrollar síntomas.
los primeros síntomas que te sirven de alerta. En los países son iguales. Nosotros empezamos a ver desequilibrios importantes a partir del año 2008. Por ejemplo, el peso del sector petrolero cada vez era más grande, el incremento de la deuda, el tamaño del Estado creciendo, llegando a niveles de casi equivalentes a 50 puntos de PIB. Los economistas en esa época, pues tú lo recordarás, ya veníamos diciendo, mira, sí, estamos en un ciclo de expansión de petróleo, pero hay señales que tenemos que cuidar. Las señales no se cuidaron. Entonces eso se fue acumulando, como lo mismo pasa cuando no le paramos a un problema en nuestro organismo. Se va acumulando, va creciendo. Llega el año 2012, la campaña fue una campaña donde el gasto público y el gasto en divisa fue enorme, porque bueno, el objetivo del gobierno era ganar a toda costa. Y por supuesto se ganó, pero entonces vienen ya las consecuencias, ¿no? Entonces gastaste demasiado, la resaca, muy buena expresión. Entonces allí llega 2013, que además coincide pues con la muerte del líder de Hugo Chávez, y el país tiene un problema de flujo de caja importante porque, bueno, parte de los fondos se habían gastado. Tiene además una crisis política institucional importante porque un líder de lo que es Hugo Chávez pues muere y de lo que significaba para el país. Y entonces, bueno, ocurre el cambio, ¿no? No se tomaron los correctivos. Yo siempre lo digo, si nosotros en 2013 hubiésemos dicho, bueno, mira, que hay que hacer un programa de estabilización, de corrección, hubiese tenido elementos difíciles. Para mí el más difícil en ese momento era toda la eliminación del subsidio cambiario. En ese momento el peso de Cadivi era muy grande. Pero si hubiese podido hacer, y creo que no hubiésemos llegado a los niveles de crisis, Román, entre el 15 y 18, que fueron muy rudos, ¿no? En términos de escasez, de empobrecimiento. Pero bueno, no se hizo. No se hicieron esas correcciones, se privilegió más la estabilidad del modelo político, se postergaron los ajustes y por lo tanto los desequilibrios se van exacerbando. Entonces tú tienes un problema donde hay un elemento, digamos, consciente de no actuar, de no hacer por diferentes razones. Los desequilibrios se acumulan, se exacerban, colapsa después también la industria petrolera, producto de múltiples elementos, sobreendeudamiento, bajos niveles de inversión, digamos, se distorsionó el rol de la industria, que era ya no solamente una empresa petrolera, sino una especie de gran estructura de desarrollo y de apoyo al Estado. Eso trajo graves consecuencias, que por cierto, entonces el colapso de la industria es previo al establecimiento de sanciones, que es otro factor que también le afectó. Entonces, bueno, entraste en esta dinámica de crisis profunda, que es la peor de nuestra historia. La verdad que hay que decirlo, que desde la guerra federal, Venezuela no tenía una contracción, primero, tan profunda, fue más del 70% del PIB, sino tan larga. Duró del 14 al 21. Entonces es bastante rojo. Yo te diría que el ciclo más duro, 15-17. Ese porque los niveles de escasez fueron muy profundos. Ahora, volviendo, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña. Volviendo a ese gráfico, no recuerdo haber visto otra banderita, otro país, otra referencia que cayera tanto. Pero bueno, estando donde No, bueno, ahí te lo digo rapidito. Nosotros ahorita somos el primero. ¿Quiénes estaban antes de que ocurriera lo de Venezuela? Dos países, Cuba y Nicaragua. La crisis de Nicaragua del 86, que se prolongó casi hasta los 90, también la caída fue importante. Nicaragua en ese momento se contrajo cerca de 30%. Y lo que se conoce como el periodo especial cubano, que también fue cuando colapsó la Unión Soviética y Cuba dejó de recibir el apoyo de Rusia o de la Unión Soviética, también tuvo una caída en torno al 30%. Venezuela fue más de 70%. Estando donde está la economía venezolana, estando donde está esa banderita y en ese gráfico, bueno, lo que uno quiere, lo que aspira como país es que esa banderita empiece a subir otra vez. Claro. ¿No? Que llegue tan alto o más alto que donde estuvo. Pero las otras banderitas también están compitiendo por el mismo mercado, un mercado global que también es más pequeño. Sí, Esta pero recesión. ojo, vamos a poner el contexto
Coincido totalmente contigo, queremos crecer, es más, hace falta crecer porque es que si no, no va a mejorar la calidad de vida de la gente. Sí. No puedes crecer, no puedes tener lo que nos genera, es decir, no va a venir del cielo, no es como el maná que habla el Éxodo, ¿no? O sea, esto tenemos que producirlo nosotros y generarlo para crecer. Venezuela tiene potencialidades, Román, o sea que sí, que yo creo que si las cosas se hacen bien, obviamente nosotros tenemos elementos para competir en ese mundo que tú señalas. Por ejemplo, en temas energéticos. Nosotros todavía el petróleo es un elemento clave en el mundo y ahí nosotros tenemos una ventaja enorme. Pero más allá del petróleo, tienes ventaja en gas, que es otro factor que además incluso hay expertos que dicen que el gas tiene más capacidad de mantenerse en el tiempo en un escenario de cambio climático y de transición energética que el mismo petróleo. Y Venezuela ahí tiene unas reservas importantes. Nosotros también podemos desarrollar todo lo que es la industria petrolera aguas abajo, por ejemplo, petroquímica. También tenemos elementos para desarrollar allí. Y bueno, temas incluso con otras estructuras en la misma actividad agrícola, la actividad agroindustrial, en el tema de algunos servicios, en el área de turismo. Es decir, que el país tiene sectores identificados con potencial. Por supuesto, esa es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene potencial, necesitas un conjunto de acciones desde la política grande, macro, pública, hasta cosas más pequeñas en determinadas regiones, para que ese potencial efectivamente se convierta en una ventaja palpable que nos permita competir. Asdrúbal, cuando uno revisa el continente, sobre todo todos los países que han estado recientemente en procesos electorales, encuentra como dos banderas políticas fundamentales. Una, las que tienen que ver con la economía, todo aquello que afecte la economía del país, y luego la seguridad. Caso, por ejemplo, Ecuador, y mira, el asesinato de un alcalde, de un candidato presidencial, de un seguidor de Correa en muy poco tiempo, en muy pocas semanas. Bueno, es la bandera que llevó a Bukele a la presidencia de El Salvador y busca a través de esta misma política de reelección. Pero luego está la economía. Y está Javier Milei, quien es la figura ahora visible y con mayores probabilidades de hacerse de la presidencia argentina, que dice cosas como, por ejemplo, que va a eliminar el Banco Central de su país. Eso es factible, es una frase de mercadeo político. Fíjate, bueno, es un tema interesante, Román, porque obviamente la región está muy convulsa. Yo creo que en general el mundo está muy convulso, ¿no? Creo que es una época, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el mundo tiene unas condiciones muy particulares, ¿no? Y nos ha tocado vivir en ellas, es parte también de la historia, pero bueno, es complejo. Y Latinoamérica no escapa a esos dinamismos globales y a esas alteraciones. Hoy es el caso de Argentina, un país que además es muy particular, país que ha tenido a Evita, que ha tenido a Menem y que ahora tiene a Milei. Milei a mí me parece un caso súper interesante, es un liberal, con un discurso bastante radical que ha llegado a este tema y que ha calado pues en la población. Eso te habla también del desespero de la gente. Creo que tiene una oportunidad de oro también para los liberales de que un líder de esta magnitud se haga con la presidencia. Hay alta probabilidad de que lo haga. La mayoría de los análisis que he visto, sobre todo de bancas de inversión, que es lo que a mí más me llega, dicen que es muy probable que gane pues, la presidencia, pero creo que va a necesitar moderar su discurso. Al final yo creo que también es importante aquí. Generalmente siempre en los medios genera mucho ruido lo que él dice, pero yo creo que eso también tiene que ver con la campaña, con el mensaje de pegar y elementos. Otra cosa es ya la política real y cuando llegues al poder, cuando te sientes en la silla. Efectivamente, y yo creo que hay Milei, bueno, obviamente que sus ideas de un Estado reducido o un gasto público controlado, ir a la dolarización, creo que son elementos que él va a poder va a tratar de llevar a cabo, pero necesita trabajar con otros actores y él necesita negociar y creo que bueno, tiene que buscar apoyo en Juntos por el Cambio, que es la coalición opositora que quedó en segundo lugar y que creo que puede ser un elemento, una bisagra importante allí, pero también va a tener que entenderse con estamentos del peronismo que en Argentina son muy fuertes, por ejemplo los sindicatos. Eso tiene un peso muy fuerte. Grupos y organizaciones sociales que también existen ligadas al peronismo y que son muy fuertes. Y toda la estructura del Estado argentino. Eso tú no lo desmontas por más que dejes un discurso incendiario. Entonces, espero
espero, no soy experto en tema argentino, pero espero que él sepa distinguir lo que son sus elementos de campaña, para haber llegado donde llegó, sin apoyo fuerte mediático, sin un alto nivel de presupuesto de campaña, y estar hoy en el primer lugar, el discurso ha calado en la gente, pero ahora tienes que buscar una manera viable de instrumentalizarlo. Claro. Asdrúbal, muchísimas gracias por a ustedes. Buenos días. Permítame, en publicidad y antes, por cierto, es el tercer día de nuestro seriado con John Magdaleno, con Luis